Buen día con todos, jóvenes. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy, que está relacionada, jóvenes, con el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Este gobierno de las Fuerzas Armadas se va a dividir en dos etapas, en dos fases, en dos gobiernos. El primer gobierno, el de Juan Velasco Alvarado, ¿correcto? El gobierno de Juan Velasco Alvarado. Este gobierno va, jóvenes, de 1968 hasta 1975. La historia, jóvenes, conoce al gobierno de Velasco bajo el nombre del septenato. ¿Por qué del septenato? Porque duró 7 años su gobierno. Ahora, recordemos, ¿cómo llega Velasco al poder? A ver, ¿cómo llega Velasco al poder, joven? A ver, ¿quién me dice yo sé, profe? Muy bien, a través de un golpe de Estado. Muy bien. Golpe de Estado a Belaúnde, ¿cierto? Y no te olvides, jóvenes, no te olvides que Velasco va a manifestar o va a explicar las causas de este golpe de Estado en el llamado Manifiesto Revolucionario. Pero, ¿qué características tiene este gobierno? A ver, ¿por qué se caracteriza el gobierno de Velasco? Dice, influenciada por las propuestas reformistas de la CEPAL y los oficiales de dicha tendencia. Y por ahí algunos me preguntarán, profe, ¿y qué es la CEPAL? La CEPAL, jóvenes, es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Esa es la CEPAL. Repito, Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y los oficiales del CAEN o del Centro de Altos Estudios Militares. Este CAEN, jóvenes, este CAEN, donde se formaban los altos mandos militares, van a surgir ideas, ¿ya? Van a surgir ideas progresistas. Y justamente estos militares, viendo el contexto y la realidad de los gobiernos anteriores, a ver, no nos olvidemos de algo. ¿Cuál era el contexto social que se vivió en el gobierno anterior, en el gobierno de Belaúnde?
ese acontecimiento social influyó en el pensamiento progresista. Los movimientos guerrilleros. Los movimientos guerrilleros. Muy bien. Entonces, es por eso que este gobierno, como dice ahí, planteaba la necesidad de profundas reformas para superar el subdesarrollo y la injusticia social. Miren el impacto de estos movimientos guerrilleros. Y los militares se dieron cuenta, mientras que haya un desarrollo y una injusticia social, estos movimientos guerrilleros se van a seguir formando. Mientras la población o dentro de la sociedad digan habiendo diferencias sociales, los reclamos nunca van a parar. En menor o mayor grado, pero siempre van a existir. Y eso era lo que buscaba, de cierta manera, cambiar Juan Velasco Alvarado. Dice, doctrina de la seguridad nacional. No puede haber seguridad nacional sin integración social, y para ello se quería un desarrollo económico. Jóvenes, si hoy, año 2021, hay marcadas diferencias sociales, ¿cierto? Donde hay un sector que se hace más rico y la pandemia lamentablemente nos ha demostrado eso. Hay un sector que se sigue viendo beneficiado y otro sector que no se ve tan beneficiado. Hay diferencias sociales, diferencias económicas, y eso siempre va a ser un caldo de cultivo para los reclamos sociales. Les pregunto una cosa, chicos. Después de este gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, recordemos que los movimientos guerrilleros habían sido derrotados por el gobierno de Belaúnde. Cuando estos movimientos guerrilleros fueron derrotados, ya no hubieron más de estos tipos de grupos, ya no hubieron reclamos sociales. O aparecieron nuevos grupos. Aparecieron los grupos terroristas. Muy bien. ¿Más suaves o más radicales? Más radicales, ¿cierto? Entonces, lamentablemente, jóvenes, esa es una muestra de que habían diferencias sociales, pero no estoy justificando, sino estoy explicando los motivos del por qué aparecieron. ¿Ya? Hay que tener muy en cuenta las causas de su aparición. Sigamos. El objetivo general del gobierno de Velasco era modernizar al país a través de la aplicación de reformas. Mira lo que es nuevamente, reformas nacionalistas y anti-oligarcas.
Velasco consideraba que los gobiernos anteriores habían gobernado siempre. Cualquier parecido con la actualidad, jóvenes, es pura coincidencia. Que los gobiernos anteriores siempre habrían gobernado para beneficiar a un sector pequeño de la población. O en pocas palabras, para favorecer a los grupos de poder en el Perú. Siempre dejando de lado a la masa, al pueblo, a los más necesitados. Por eso Velasco quiere hacer una reforma. Pero ¿reforma de qué tipo? Claro, en términos Forsyth de la actualidad, la mismocracia, claro, muy bien. Muy bien, se ve que están viendo los debates, muy bien. Pero ¿qué tipo de reforma busca Velasco? ¿Qué tipo de reforma te dice? Una reforma radical, muy bien. Pero miren lo que te dice ahí también. Reforma nacionalista. A ver, ¿por qué te recalco esto? ¿Por qué te recalco esto? Cuando a ti te hablan de Velasco, y lo debes haber escuchado, posiblemente dentro de tu familia o de repente dentro de las noticias, a Velasco, ¿cómo lo consideran? ¿De derecha o de izquierda? Porque esos son los términos que normalmente hoy en estas campañas se están utilizando. O eres de derecha o eres de izquierda. De derecha quiere decir que eres capitalista, de izquierda quiere decir que eres socialista. Lo relacionan más con la izquierda, ¿cierto? Muy bien. Pero Velasco no era de izquierda. Por eso te recalqué lo de nacionalista. Y hay una frase, y lo pueden buscar jóvenes, que dice Velasco. Velasco había o promueve durante su gobierno a los países tercermundistas. Busquen cuál es el término de países tercermundistas o países no alineados, a los cuales también le llamaron países subdesarrollados. Pero era un grupo de países que no estaba ni con el socialismo ni con el capitalismo. Y la frase de Velasco, fue la siguiente: ni socialismo ni capitalismo, solo nacionalismo puro. Esa era la idea de Velasco. Ya después te voy a explicar, a medida que vayamos pasando la diapositiva, por qué lo relacionan con la izquierda o con el socialismo. ¿Ya? Lo voy a explicar. Pero repito, su tendencia era nacionalista. Y eso es algo que ustedes tienen que saber diferenciar. Porque te podrían preguntar en el examen, como ha venido en algún momento, las reformas de Velasco, ¿de qué tipo eran? Y te ponían capitalistas, socialistas, comunistas, nacionalistas. No te ponían ahí las alternativas. Si tú te dejas llevar por lo que escuchas normalmente en los medios de comunicación o en las calles, posiblemente marques socialista o izquierdista, cuando la respuesta correcta, ¿cuál era? Nacionalista. ¿Correcto, jóvenes? A tener mucho cuidado con esas cosas. Muy bien. Sigamos.
Vamos con los objetivos. Algo que subrayar acá es el llamado capitalismo de Estado. Repito, capitalismo de Estado. ¿Y qué es el capitalismo del Estado? Cuando el Estado quiere ser administrador de todos los recursos que el Estado considera que son importantes para el país. Por eso te dice, control estatal de recursos estratégicos para obtener la autonomía económica. Velasco quería no depender del capital extranjero, ¿correcto? Quería que el país tuviera su propia economía, es decir, su propia industria, que en lugar de importar productos de afuera, nosotros exportáramos productos, que las empresas pasaran a manos del Estado y que eso le generara recursos al país y no tener que depender de un país extranjero. Repito, ese era el objetivo, ¿correcto? Ese era el objetivo. Para eso, repito, busca motivar la industria a través del llamado ISI, la industrialización por sustitución de importaciones. Es decir, traer los insumos de afuera, ¿ya? Traer los insumos de afuera para ensamblar en el Perú los productos. ¿Ya? Los productos. ¿Cuál era el problema de este ISI? Repito, industrialización por sustitución de importaciones. Recuerda que eso ya lo había tratado de hacer Manuel Prado Ugarteche, desarrollar una industria en el país. El problema, jóvenes, que al traer estos insumos de afuera y ensamblarlos acá, resultaba igual o más caro, repito, igual o más caro que traer estos productos ya elaborados. Es como decir, jóvenes, traer los insumos y armar una refrigeradora acá, o armar una cocina acá, o armar un televisor acá, o armar un carro acá. Entonces, no era rentable, ¿correcto? Repito, no era rentable. Por eso no funcionó, muchachos. ¿Ya? No funcionó. Otro. Para llevar a cabo, se anuló el acta de Talara. Recuerda que se utilizó como pretexto el escándalo de la página 11. Me preguntaron hace un momento por la IPC. Le dije que la IPC ya no funciona acá porque justamente Velasco expropió la IPC. Y esta expropiación fue el 9 de octubre de 1968. ¿Ya? 9 de octubre de 1968. A ese día se le conoce como el Día de la Dignidad Nacional, porque se supone que el Perú ha recuperado un recurso importante. Además, ha desconocido un tratado
que por todo el contexto que se había dado, era lesivo o perjudicial para el Perú. Por eso le puso Día de la Dignidad Nacional. Y comenzó con la expropiación de otras empresas públicas. Petro Perú, Electro Perú, Minero Perú, Enafer Perú, Pesca Perú, etcétera, etcétera. Ahora, cuando te hablan de expropiación, normalmente, jóvenes, se habla, muchachos, de que el Estado le quita las empresas a los dueños, ¿correcto? Le quita la empresa a los dueños. Pregunto, ¿el Estado les paga o no les paga nada o no les da alguna indemnización? Les paga, muy bien, muchachos. Les paga, así es. Muy bien. Hay mucha gente que piensa que Velasco quitó las empresas y no les pagó nada. No es así. Sí, el Estado, muchachos, ¿ya? El Estado sí los indemnizó. No con el valor real de la empresa, pero sí les dio un porcentaje. Consecuencias: aumento del endeudamiento público. ¿Por qué? Porque el Estado, jóvenes, al hacerse cargo de la empresa, ¿de qué más se hace cargo? A ver, muchachos, ¿de qué más se hace cargo? Del pago a los trabajadores. Muy buena respuesta. Así es. Así es. Así es. Y eso forma parte, jóvenes, de la llamada burocracia. De la llamada burocracia, muchachos. Muy bien. Y miren, se mantuvo la dependencia a Estados Unidos al ser nuestro mayor mercado importador de minerales. O sea, si nosotros vendíamos nuestras materias primas, ¿quién nos compraba esas materias primas? Cobre, petróleo, Estados Unidos. A no olvidarse, muchachos. Muy bien, muy bien. Sigamos, jóvenes. Y acá tenemos, jóvenes, el manifiesto revolucionario. A ver, recordemos, en el manifiesto revolucionario, ¿ya? Velasco
explica las verdaderas causas del golpe de Estado a Belaúnde. La corrupción de su gobierno, la crisis política que había en el gobierno de Belaúnde. ¿Cuáles eran los partidos opositores a Belaúnde? ¿Quiénes no dejaron gobernar a Belaúnde? ¿Quiénes le bloquearon las reformas a Belaúnde? Muy bien. El APRA y Odría. Muy bien. Había una crisis social. No nos olvidemos de los movimientos guerrilleros. Había una crisis económica, ¿cierto? Había una crisis económica que había provocado una inflación en el país. Miren, y uno de los grandes problemas que tiene el Perú de hace muchos años, y se vio claramente con la IPC, a ver, ¿cuál era ese problema con la IPC? Que entre comillas se solucionó en el gobierno de Belaúnde. ¿Por qué teníamos problemas con la IPC? ¿Qué no nos pagaba la IPC? Impuestos, ¿cierto? Impuestos. Eso es algo que tú tienes, jóvenes, que recordar. Impuestos. Miren, jóvenes, ¿ah? Y ese es un problema que hasta hoy el Perú sufre, que las empresas le deban al Estado peruano grandes cantidades de impuestos, ¿ya? Grandes cantidades de impuestos. Muy bien. Después del manifiesto revolucionario tenemos el estatuto revolucionario. Como Velasco entra al poder por golpe de Estado, no va a haber Congreso, no va a haber Constitución. El estatuto revolucionario va a cumplir la función de una Constitución, va a ser el marco legal, repito, el marco legal del gobierno de Juan Velasco Alvarado. Y dentro de ese estatuto revolucionario vamos a encontrar el famoso Plan Inca. En este Plan Inca es donde se va a establecer las reformas que Velasco quiere desarrollar. Repito, las reformas que Velasco quiere desarrollar durante su gobierno. Por eso hemos mencionado que es un gobierno reformista nacionalista. Y ahí está la idea de las estatizaciones de empresas que ya hemos mencionado, ¿no? La IPC pasó a llamarse Petroperú. Las empresas mineras, Minero Perú, o como la Cerro de Pasco, Centromin Perú. A las empresas aéreas, Aero Perú.
la empresa eléctrica Electro Perú, la empresa de telefonía Entel Perú, o como en el caso de los ferrocarriles. Acuérdense que los ferrocarriles, durante el gobierno de Leguía, se habían entregado casi a perpetuidad. Entonces los ferrocarriles también fueron expropiados, jóvenes, fueron expropiados y se pasó a llamar ENAFER Perú. Repito, ENAFER Perú. Empresa Nacional de Ferrocarriles del Perú. Y hubo una empresa también, jóvenes. El Perú tenía, jóvenes, su propia empresa de transporte urbano. Y se llamaba, jóvenes, ENATRU. Repito, ENATRU Perú, Empresa Nacional de Transporte Urbano. Pero hubo una empresa, jóvenes, hubo una empresa norteamericana que Velasco no expropió porque le salía muy caro al Estado. Y esa es la Sauder. Repito, esa empresa es la Sauder. Por el chat, jóvenes, ahí les estoy poniendo cómo se escribe, la Sauder, que hasta hoy funciona. Si hay una empresa que funciona hasta hoy, es la Sauder, Cooper Corporation, que se encuentra, ahí tiene yacimientos entre Moquegua y Tacna, ¿no? Su empresa. Porque, jóvenes, era una de las empresas norteamericanas más grandes y la que tenía mayor cantidad de trabajadores. Y obviamente esa empresa iba a representar un gasto muy alto para el Estado peruano. Por eso Velasco la dejó funcionando. Y es ahí también, al momento de que Velasco comienza a expropiar empresas de capital norteamericano, donde hay un quiebre, ¿no? Hay una cierta separación entre Estados Unidos y el Perú. Y eso hace que, por ejemplo, cuando Velasco quiera comprar armamento a los Estados Unidos no nos quieran vender. Y es por eso que en la época, estamos en la época de la Guerra Fría todavía, tú solamente tenías dos opciones para comprar armas. O le comprabas a Estados Unidos o le comprabas a la Unión Soviética. Si Estados Unidos no te quiere vender, ¿a quién le vas a tener que comprar? A la Unión Soviética. Ahí comienza, de cierta manera, el acercamiento de Velasco con la Unión Soviética. Y es por eso que Velasco después restablece relaciones diplomáticas también con Cuba. Recuerda que las relaciones diplomáticas con Cuba se habían roto durante el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, ¿no? Post-revolución cubana.
se restablecen, vuelvo a repetir, durante el gobierno de Velasco. Muy bien. Sigamos. El llamado SINAMOS, Sistema Nacional de Movilización de Apoyo o Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. Repito, Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. A ver, este SINAMOS fue creado por Velasco para poder tener, jóvenes, el control, jóvenes, de la población. Repito, tener el control. Hubieron civiles que apoyaron a este SINAMOS. Carlos Delgado, Francisco Guerra García, Carlos Franco. Y este SINAMO buscaba la participación social o de sectores sociales apoyando en marchas populares cuando Velasco se presentaba para un mitin. Por ahí en hacer o estar presente en las obras públicas para mantener contenta a la población. Era un mecanismo de control social. Lo que después, por ejemplo, jóvenes, se va, o ya actualmente, por ahí tú ves que el gobierno controla a la población a través de los comedores populares, ¿no? A través de los vasos de leche, ¿no? Cuando el presidente hace un meeting, ¿quiénes van? Los comedores populares, los vasos de leche, para hacer bulla, para aplaudir al presidente, para estar presente en las obras, que la población lo apoya, ya. Algo así era el SINAMOS. ¿No? Algo así era el SINAMOS. Por eso digo, cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia. La reforma educativa, muchachos. Hay una frase muy interesante aquí en la reforma educativa, jóvenes. La reforma educativa. Sí, para los mítines, si es que eso me quieres decir, sí, en los mítines también sí es. Si es que no estoy equivocado con la pregunta que me estás haciendo. Muy bien. A ver, escuchen esta frase. Desarrollar, jóvenes, a un hombre nuevo. Repito, desarrollar un hombre nuevo. Velasco, jóvenes, no solamente hizo una reforma educativa para la educación básica, o lo que conocemos para la educación básica, sino también para la educación universitaria, ¿ya? Para la educación universitaria. Y se buscaba que la educación vaya acorde con la realidad nacional. Es de las pocas reformas, jóvenes,
que fue un modelo peruano. Porque todos los modelos jóvenes que hoy nosotros tenemos a nivel de educación básica regular, repito, me refiero inicial, primaria, secundaria, son modelos traídos de afuera. Y nuestra realidad no es igual a la de Ecuador, a la de Colombia, a la de Venezuela, a la de Chile, menos europea, menos asiática o menos norteamericana. ¿Ya? Por eso muchos historiadores consideran que fue una de las últimas últimas grandes reformas que tuvo el Estado peruano. Desarrolló también ahí la llamada educación para el trabajo. ¿No? Educación para el trabajo. En esa época había mucho más horas de estudio de las que hoy tú conoces. O sea, si tú hoy estudiabas hasta la 1 o estudiabas hasta las 2, en esa época tenías un turno mañana, te ibas a almorzar y después regresabas a estudiar en la tarde. ¿Ya? Y hasta se estudiaba sábado, si es que mal no me equivoco también. Entonces, se estableció la llamada educación para el trabajo. Repito, educación para el trabajo. Para que los alumnos de cuarto y quinto de secundaria, cuando salgan del colegio, repito, cuando salgan del colegio, salgan por lo menos con una profesión técnica. Repito, una profesión técnica. A los varones les enseñaban electricidad, electrónica, carpintería, zapatería, mecánica, soldadura. A las mujeres, mecanografía, corte y confección, etc. Para que se pudieran defender al salir del colegio, porque en esa época no todo le postular a una universidad. Y obviamente para que tengan una profesión con que poder sostenerse. Ese era el objetivo de la llamada educación para el trabajo. Todo eso se cambió durante el gobierno de Fujimori. Hizo toda una reforma del Estado. Y la propuesta, jóvenes, de Fujimori era que él quería más científicos, ¿correcto? Más científicos. Que supieran más matemáticas, más ciencias. Por eso se aumentaron horas en esos cursos y se quitaron horas en historia o los cursos de humanidades que llamamos ahora. Pero eso también, hay algunos colegios que por ahí mantienen esa educación para el trabajo, o algunos, no todos. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Sigamos. El Estatuto de Libertad de Prensa, que de libertad de prensa no había nada tampoco, pues, muchachos. O sea, de libertad de prensa no había nada. Por el contrario, lo que hizo Velasco expropió al diario Expreso, al Extra, o la prensa, al diario El Comercio, y con eso, jóvenes, pudo fiscalizar la información que salía en estos medios de comunicación y que obviamente por ahí criticaban al gobierno de Juan Velasco Alvarado. Desarrolló una reforma industrial. Aquí es muy importante mencionar a la llamada comunidad industrial. Repito, la llamada comunidad, repito, comunidad industrial.
Porque lo que buscaba Velasco era que los trabajadores participaran de la industria, que no solamente fueran trabajadores, sino que también fueran dueños de la industria. Iban a recibir también ahí jóvenes, iban a recibir ahí también ingresos muy aparte de su sueldo, iban a recibir ingresos de estas industrias. Pero repito, podían participar en el directorio. Pero así como recibes ganancias, también jóvenes tenías que invertir. Y eso era algo que a los trabajadores mucho no les agradaba. Y es por eso que no funcionaron tan bien que digamos estas comunidades industriales. También se buscó formar las empresas de propiedad social, donde los propietarios eran los trabajadores. Aparte del dueño, los trabajadores también formaban parte de la empresa y obviamente el Estado. Pero repito, no funcionaron porque no todos querían invertir. Y eso fue perjudicando jóvenes cada vez más el desarrollo, la solvencia de estas empresas y muchas lamentablemente se fueron a la quiebra. En el caso de la reforma minera, jóvenes, en el caso de la reforma minera, tenemos ahí, muchachos, que el gobierno de Velasco, ¿ya? El gobierno de Velasco buscó monopolizar a todas las empresas mineras o a todas las minas que había en el Perú. Por eso en algún momento hablamos de Centromin Perú, ¿no? Quería controlar a todas las empresas. Pero recuerda que la Sauder, que ya te había mencionado, no estuvo en ese rubro porque le representaba un gasto mayor al Estado peruano. Muy bien. Y una de las reformas más importantes del gobierno de Velasco, la llamada reforma agraria, la reforma de mayor impacto social, ¿correcto? La de mayor impacto social. Esta reforma agraria va a tener por objetivos mejorar el nivel del campesino para erradicar el monopolio de la tierra. Mejorar el nivel del campesino. Y es que los grandes hacendados a lo largo del tiempo le habían estado quitando, recuerden, las empresas, o mejor dicho, las tierras o sus tierras a los campesinos, porque ellos no tenían títulos de propiedad. Habían campesinos, muchachos, donde, imagínate, sus tierras eran aproximadamente de, si te imaginas el Estadio Nacional, imagínate 200,000 estadios nacionales. O sea, mira el poder de ese hacendado, de la cantidad de tierras que podía tener bajo su cargo. Entonces, muchas veces el campesino tenía que aceptar trabajar por el sueldo que el hacendado le quería pagar, porque él era el dueño de todas las tierras y no tenía otra opción. Y era explotado, marginado, humillado por estos hacendados.
Y el otro objetivo era evitar que los movimientos guerrilleros vuelvan a desarrollarse, porque recuerden que los movimientos guerrilleros se comenzaron a activar aún más cuando no se cumplió, la reforma agraria de Belaúnde, ¿cierto? La reforma agraria de Belaúnde fracasó. Entonces Velasco la quiso aplicar y obviamente afectó a los grandes hacendados, porque les quitó obviamente sus grandes latifundios. Expropiación de los latifundios y de haciendas ganaderas. Utilizó una frase muy famosa: la tierra es para quien la trabaja. O campesino, el hacendado no volverá a comer del sudor de tu trabajo. ¿Ya? Ahora, para poder administrar estas tierras, Velasco creó cooperativas agrarias como las CAPS en la costa, las CAPS, las cooperativas agrarias de producción social. Repito, esto se dio en la costa. Y en la región andina, las SAIS. En la región andina, las SAIS. Las sociedades agrarias de interés social. Ahí está, muchachos. Ahí está. Pero, ¿qué consecuencias trajo esta reforma agraria? Se eliminó el poder de la oligarquía, ¿no?, terrateniente y del gamonalismo en la región andina. Definitivamente, si tú le preguntas a los oligarcas, a los gamonales, si tú les preguntas a ellos, ¿qué les pareció la reforma agraria? Obviamente a ellos no les va a agradar, porque ellos se vieron perjudicados. Si les preguntas a los campesinos, obviamente ellos, al verse beneficiados, al no sentirse ya explotados, les va a parecer obviamente que fue una buena medida. Por eso la reforma agraria es muy subjetiva, dependiendo a quién le preguntes, ¿no? Ya tendríamos que ver de forma imparcial qué se buscó lograr con la reforma agraria, ¿no? ¿Por qué no funcionó? Porque estas cooperativas que deberían asesorar a los campesinos no lo hicieron. O sea, hubo, como dice ahí, un insuficiente apoyo técnico, poca inversión, no se dieron la asistencia tecnológica, y es por eso que muchas de estas haciendas o de las tierras que recibieron los campesinos no fueron tan productivas y terminaron endeudados con el Estado, porque no es que el Estado te regalaba la tierra, no, te entregaba la tierra, pero tú tenías que pagar por esa tierra. Y si no era productiva, ¿cómo ibas a pagar? Entonces, por eso fracasó esta reforma agraria. Es cierto, muchos campesinos no estaban preparados para realizar ese tipo de actividades. ¿Ya? Ese tipo de actividades. Crisis del sistema agroindustrial y caída de las exportaciones. Claro, si no hay un buen trabajo con la tierra, no va a haber producción. Si no hay producción, no va a haber productos que exportar, muchachos. Porque recuerden que ¿quiénes eran los que invertían en estas haciendas, en estos latifundios? Los grandes hacendados.
ellos obviamente al perder gran parte ya no van a querer invertir en su sector porque obviamente se van a ver afectados por la reforma agraria. Muy bien, al perder sus tierras, al ya no tener la producción o el trabajo que tenían antes, muchos de estos campesinos van a mirar o van a buscar nuevas oportunidades y van a venir a la ciudad a buscar una esperanza de vida. ¿Ah? Me voy para Lima, voy a buscar trabajo. ¿Mm? ¿Te suena esa letra o no te suena esa canción? ¿Mm? Bueno, ya me imagino que a la pregunta que me habían hecho ahí, si se les devolvió las tierras a los campesinos, creo que ya está respondida, creo, la pregunta, ¿no? Muy bien, chicos. Muy bien. Continuemos. Y para terminar, hubo un acontecimiento, jóvenes, que afectó el gobierno de Velasco. La crisis del petróleo. A ver, jóvenes. Esta crisis del petróleo se da en el Medio Oriente, ¿ya? Se da en el Medio Oriente. Mi pregunta es, ¿por qué esta crisis del petróleo del Medio Oriente afecta, jóvenes, al Perú? A ver, ¿por qué crees que afecta al Perú? Es cierto, nosotros también vendíamos petróleo, claro, por eso. Pero recuerden algo más, jóvenes. Muy bien lo que me dice, está muy bien. Pero recuerden algo más. Nuestra economía, muchachos, estaba basada en el petróleo. Por eso, jóvenes, no te olvides, ¿cuál fue la primera empresa estatizada? Nuestra economía se basaba en el petróleo. Por eso Velasco, Petroperú, claro. Por eso Velasco, jóvenes, lo primero que estatizó, ¿cuál fue? La IPC, ¿sí o no? Eso también afectó a nuestra economía, ¿ya? A nuestra economía. Y tuvimos también problemas, jóvenes, tuvimos también problemas con la policía, muchachos. A ver, en el Medio Oriente, dentro del contexto de la Guerra Fría, se dio lo que conocemos, jóvenes, como la llamada Guerra Árabe-Israelí. Y eso provocó que los países de petróleo o que controlaban el petróleo afectaran la economía mundial en base a este recurso. Eso es lo que pasó en el Medio Oriente. La Guerra Árabe-Israelí. Entonces, hacia 1975, hubo un problema con la policía, entre el ejército y la policía, y esa huelga de policías ocasionó manifestaciones dentro de la población. Al no haber policías en las calles, muchos aprovecharon para hacer desórdenes, saqueos en tiendas.
y el ejército reprimió sangrientamente esta huelga de policías. Otro factor que afectó al gobierno de Velasco fue que a Velasco le tuvieron que amputar una pierna porque estaba delicado de salud y no pudo asistir a una celebración del retorno de Tacna al Perú. Entonces, Francisco Morales Bermúdez fue en su lugar, ¿ya? Fue en su lugar. Y aprovechó para comunicar que el gobierno revolucionario ha cambiado de mando, ¿ya? Ha cambiado de mando. Que ya no era Juan Velasco de Alvarado el que iba a gobernar, sino ahora era él, ¿no? Francisco Morales Bermúdez. A ese acontecimiento se conoce como el Tacnazo, el golpe de Estado de Morales Bermúdez a Velasco. Aunque después Morales Bermúdez dice que Velasco le había autorizado, pero se sabe que Velasco cuando escuchó el meeting, ¿no? O el mensaje, intentó comunicarse, ¿ya? Intentó comunicarse con los allegados a los altos mandos para que lo respaldaran, pero en el teléfono parecía más contestadora de telefónica, ¿no? Por favor, en estos momentos el número que usted ha llamado se encuentra fuera de servicio. Nadie, jóvenes, le contestó el teléfono a Velasco. Y obviamente entendió pues que se había quedado solo. ¿Ya? Se había quedado solo. Morales Bermúdez gobernó de 1975 hasta 1980. ¿Ya? 1975 hacia 1980. Su gobierno obviamente fue inestable por el contexto que se estaba viviendo a nivel económico. Creó el plan Túpac Amaru con el objetivo de retener o de detener las reformas que Velasco había aplicado en el plan Inca. Tanto así que el Sinamos dejó de funcionar durante el gobierno de Morales Bermúdez. Por más que convocó a economistas civiles, la crisis económica en el país se estaba obviamente agudizando. Por eso decidió aplicar los llamados paquetazos, que eran un conjunto de medidas económicas. Error. Porque tú te imaginas que el precio de los productos suban, pero tu pago mensual sigue siendo el mismo. No va a haber poder adquisitivo. A la gente no le va a alcanzar lo que cobra para poder, digamos, realizar los gastos necesarios del mes. Eso provocó jóvenes, protestas, provocó reclamos. La CGTP jóvenes, la CGTP, la Central General de Trabajadores del Perú, jóvenes, lideró estas manifestaciones. El SUTEP, lo que viene a ser el gremio de los docentes en el país, también salieron a marchar, ¿ya? También salieron a marchar. Profe, ¿qué significa SUTEP? A ver, Sindicato Único o Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú. Eso es el SUTEP. Sindicato de docentes, ¿no? Sindicato de profesores. Eso es el SUTEP. Entonces, ante toda esta crisis
social que se estaba viviendo, jóvenes, Morales Bermúdez decidió convocar elecciones. Pero para poder convocar elecciones se necesitaba una constitución. Se formó a la Asamblea Constituyente de 1978, que fue presidida, ¿ya? Fue presidida por Haya de la Torre, ¿ya? Repito, por Haya de la Torre. El partido que no participó en esta asamblea fue el de Acción Popular. Fernando Belaúnde no participó porque consideró que no se daban las condiciones necesarias. Haya de la Torre enfermó, ¿ya? Haya de la Torre enfermó y fue reemplazado por Luis Alberto Sánchez, ¿ya? Como presidente de la Asamblea Constituyente. Aunque después, jóvenes, cuando se confeccionó la Constitución, ¿ya? Que fue la Constitución de 1979, el que firma esta Constitución fue justamente Haya de la Torre. ¿Qué se estableció o cuáles fueron los puntos más importantes de esta Constitución? La mayoría de edad a partir de los 18 años, el voto a los analfabetos, se estableció también la segunda vuelta electoral, así como también se podía cerrar el Congreso si es que habían o se censuraban a 2 consejos de ministros. Repito, si se censuraban a 2 consejos de ministros. Esos eran los puntos más resaltantes de esta Constitución de 1979. Se convocaron a elecciones en 1980 y en las elecciones de 1980, así como la que vamos a vivir esta semana, hace su aparición en Ayacucho Sendero Luminoso. ¿Ya? Repito, hace su aparición Sendero Luminoso. Pero esa ya es otra historia, jóvenes. Muy bien, muchachos. Vamos entonces a desarrollar, jóvenes, las preguntas del gobierno o del tema de hoy. A ver, leo su respuesta. A ver, los paquetazos, repito, eran un conjunto de medidas económicas. Esos eran los paquetazos. ¿Qué era el plan Tupac Amaru? El plan Tupac Amaru fue el plan elaborado por el gobierno de Morales Bermúdez que detenía las reformas del plan Inca. Eso era el plan Tupac Amaru. Así como Velasco tuvo su plan de gobierno, el plan Inca, Morales Bermúdez tuvo el plan Tupac Amaru. ¿Qué eran las comunidades industriales? Repito, la comunidad industrial fue un mecanismo por el cual los trabajadores recibían acciones de la empresa y pasaban a tener participación en las decisiones de la empresa, así como también tener ganancias de la empresa. Eso era la comunidad industrial. Muy bien, chicos. Leo, por favor, su respuesta a la pregunta número 1.
Repito, los paquetazos son un conjunto de medidas económicas. Esos son los paquetazos. La respuesta en la 1, jóvenes, la A. Muy bien, ahí está la respuesta. Lo había mencionado hace un momento cuando me preguntaron qué era la comunidad industrial. Vamos, jóvenes, a la número 2. A ver, vamos a la número 2. A ver, todos tienen este inconveniente de que no junta. A ver. Vamos. A ver si ahora sí lo observan. Ok. A ver. Hay algunos que sí los pueden ver. Traten un poquito de actualizar, jóvenes, por ahí su Meet. De repente por ahí no, por eso no se puede observar. Voy a intentar nuevamente compartir, porque algunos me dicen que sí lo pueden observar. A ver. A ver, lo he vuelto a compartir, por favor. Muy bien, como nos hemos demorado un poquito en la pregunta número 2, la respuesta en la 2, jóvenes, es la C. Después de todos los acontecimientos, se convoca a elecciones y se instala la Asamblea Constituyente. Vamos a la pregunta número 3, muchachos. Vamos a la pregunta número 3. A ver, ¿cuáles son las acciones del gobierno de Juan Velasco Alvarado? Vendría a ser la 1, la reforma agraria. El Día del Campesino, se cambió lo que era el Día del Indio por el Día del Campesino. Y la famosa educación para el trabajo, que está relacionado con la reforma educativa. Vamos a la número 4. La segunda fase, ¿por qué se caracterizó? Porque durante el gobierno de Morales Bermúdez hubo huelgas y paros nacionales.
En la número 5. A ver, ¿cuál es? Hay dos formas de crear una constitución. A través de una asamblea constituyente y a través de un congreso constituyente. Son las dos formas. La Constitución del 79 se creó con una asamblea. Después de que esta asamblea creó la Constitución, se disuelve. La Constitución de Fujimori, la de 1993, se creó a través de un Congreso Constituyente. Crearon la Constitución, pero este grupo siguió cumpliendo la función de congresistas. Ahí la diferencia entre una asamblea y un Congreso Constituyente. Muy bien, la respuesta entonces en la número 5 sería la C. Las cooperativas agrícolas. ¿Ya? Las cooperativas agrícolas. Muy bien, chicos. Nos vamos a quedar ahí. Nos vamos a quedar ahí. Recuerden, se crearon las cooperativas agrarias para que pudieran administrar las tierras que se les daba a los indígenas. Muy bien, chicos, con esto hemos terminado nuestra clase de hoy.